Hola, buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy las lecturas conjuntas del mes de julio, que es el último mes en el que vamos a realizar lecturas conjuntas en el Club Buscadores de Historias hasta después del verano. Julio hacemos lecturas conjuntas, en agosto cada uno se va a la playa y en septiembre retomamos. Así es que si quieres saber cuáles son estas lecturas, por si te quieres unir todavía a tiempo antes de que lleguen las vacaciones de verano, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Venid conmigo. Hola, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros, porque hoy venimos con propuestas para leer en el mes de julio muy interesantes como siempre. Es verdad que este mes traigo menos sorpresas para los miembros del Club Buscadores de Historias porque ya saben más cositas de las que tenían que saber, pero en cualquier caso espero que os gusten mucho estas sugerencias y que os den ganas de uniros al club y de apuntaros y de leer y apuntaros a las lecturas conjuntas y de leer con nosotros, porque yo creo que van a ser unos libros muy interesantes que nos van a ayudar mucho a aprender cosas sobre los momentos que se tratan en la historia y sobre, sobre curiosidades varias, y que además pues yo creo que está casi garantizado muy buena parte de estas lecturas conjuntas dados los autores de los que provienen. Así es que sin más dilación os cuento ya las lecturas seleccionadas, ¿vale? Voy a empezar por las que menos misterio tienen este mes, que como siempre son la lectura que se vota en el Club de Lecturas Buscadores de Historias sobre las novedades del mes de junio. Hubo unas novedades editoriales que se publicaron. Estas novedades yo las cuento a finales del mes de mayo, principios del mes de junio. Elijo de ahí unas cuantas, las pongo a votación en el Club de Lectura Buscadores de Historias, y el Club de Lectura pues elige de manera democrática qué leemos en la lectura conjunta. Y en esta ocasión, por muy poquitos votos y en el último momento con una sobrepasada, ¿no?, como dicen en la Fórmula 1, por la derecha, se ha seleccionado Relojes de Cristal. Os lo cuento aquí porque yo había comprado la otra opción, pero en el último momento con este sorpaso pues ya la hemos liado. Entonces, Relojes de Cristal, que es de Gareth Rubin, os dejaré por aquí la portada. Este libro tiene 464 páginas, lo publica Roca Editorial, lo publicó el día 20 de junio. Y dice, una novela de misterio que son dos relatos capiculados, dos historias interconectadas sobre una enigmática familia y dos casas con un mismo nombre. Inglaterra, 1881. El joven médico Simeon Lee acude a la llamada de su primo enfermo en la isla de Rye. El pastor Hawkes está convencido de que ha sido envenenado por su cuñada Florence, quien, tras ser acusada de matar a su esposo, vive encerrada en una habitación con paredes y cristal en la biblioteca de la mansión. California, 1939. Todo apunta a que el escritor Oliver Tuck se ha suicidado, pero su amigo Ken Courian no lo tiene claro, por lo que se sumerge en una investigación que lo lleva al secuestro del hermano de Oliver cuando ambos eran niños. Para descubrir la verdad, Ken deberá descifrar las pistas escondidas en la última novela de su amigo, Relojes de Cristal, un libro con dos relatos capicúa sobre el joven médico llamado Simeon Lee. Bueno, como veis y como os contaba en las novedades editoriales del mes de junio, un relato a dos tiempos, ¿no?, de estos que a mí me gustan. La verdad es que estos libros me llaman la atención porque es como que se construyen dos historias de manera paralela, ¿no?, y que de alguna manera vas viendo a lo largo que avanza la investigación o a lo largo que avanza de lo que avanza en las páginas, vas viendo cómo confluyen, ¿no?, en un punto común, en cómo van convergiendo, y siempre es muy interesante, ¿no?, porque vas componiendo como un pequeño puzzle con piezas de uno u otro lado hasta que pones la pieza central, pin del puzzle, y te queda bien cuadrado y bien bonito, ¿no? Esto es muy habitual en los libros de Lucinda Rill y, como ya conocéis, entre otros autores. A mí me encantan y estoy convencida de que esto trasladado al misterio nos va a traer locos todo el camino y que vamos a tener personajes muy interesantes y tramas muy interesantes que construir. Ahora bien, como había tan poquita distancia, creo que ha sido un voto de diferencia entre Relojes de Cristal y la otra opción, y había mucha gente muy interesada en leer la otra opción, he decidido incorporarla como mi capricho lector. Y esta opción no es otra que En la corte de la zarina, de Cruz Sánchez de Lara. Esto está publicado por Espasa
Se publicó a principios del mes de junio y tiene con el epílogo 556 páginas. Esta era la opción que había ido ganando durante todo el mes hasta el último momento. Os cuento, esta es una novela que habla sobre Catalina II, la gran zarina de Rusia. A mí me parece súper interesante porque es un personaje que me llama muchísimo la atención, que siempre me ha llamado muchísimo la atención en general todo la familia real rusa de su momento, ¿no? Me parece como una corte súper poderosa, como se dice, ¿no? Rica, esplendorosa, ¿no? Entonces el reinado de Catalina II es un reinado de esplendor y de abundancia y de intrigas y de todo ese carácter ruso tan maravilloso que tenemos por ahí detrás. Entonces os cuento de qué va, porque esto además lo vamos a ver desde los ojos de un personaje español, que yo espero que tenga un poquito de reminiscencias, de que nos acerque un poquito, ¿no? Esa corte tan distante en el tiempo y en el carácter. Dice: José de Rivas demostró siendo muy niño que había heredado de su padre, el capitán y noble catalán destinado en el reino de Nápoles, Miguel de Rivas y Bollons, el don innato para el urbanismo y la ingeniería, además de ciertas dotes para la seducción y la diplomacia. Ya convertido José en mayor del ejército napolitano, se embarcó en un viaje que lo llevaría por las cortes europeas y del que no regresaría, pues el destino le tenía reservados grandes logros en la flamante corte de Catalina II de Rusia, la Grande. Militar, ingeniero, estratega, amante de la emperatriz, fiel consejero y visionario sin par, José de Rivas Bollons y Plunket, conocido como Osip Mikhailovich en la fastuosa corte petersburguesa, el primer español en hacer carrera en el imperio ruso de la emperatriz de emperatrices, cumplió con creces y aumentó el legado de su padre, pues fundó para los rusos sobre esa pequeña aldea a la que consideró su lugar en el mundo, su puerto soñado similar al de Nápoles, Odessa. Ese Odessa increíble, que ya conocemos de otros capítulos de la historia. Novela histórica documentada con rigor y escrita con entusiasmo de las grandes gestas. En la corte de la zarina alumbra la figura de este español tan extraordinario como olvidado por la historia. Muy interesante. Yo sumergirme en este mundo, como os he contado en la introducción, me apetece muchísimo. Esta fue mi opción, yo voté por este libro, así es que me parecía muy ético y muy lógico incluirlo como mi capricho lector, porque la verdad es que no quería que se me quedase acumulando polvo en la estantería hasta que le llegase su turno, porque no es un libro corto y yo sabía que como capricho lector iba a tardar en seleccionarlo, así es que nada mejor que en el mes de julio, que si nos extendemos un poquito para agosto pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque estamos todos de vacaciones ya, espero. Así es que nada, aquí os dejo en la corte de la zarina, que tengo muchas ganas de conocer a estos personajes, tanto a José de Rivas como a Catalina II la Grande, como a toda su corte. Así es que nada, a por ello. El siguiente que os voy a contar es otro que no tiene mucho misterio, que pertenece al reto de las sagas, porque estamos terminando la saga por fin de los Fleury de Daniel Wolf. Digo por fin porque me ha costado años leerla, leí La sal de la tierra, lo sabéis, me gustó muchísimo y no había vuelto a retomar la saga hasta este año con el reto de las sagas. Tenía muchas ganas de retomarlo porque me había gustado mucho La sal de la tierra, os dije que me parecía un estilo muy similar al de Ken Follett. Es una familia, se sigue la historia de una familia de Lorena en el siglo XI, si no me equivoco, el siglo XI o siglo XII. Al final es la Edad Media, ¿no? Con todo ese sistema de señores feudales, de esas monarquías inestables en muchos casos, con guerras locales, con enfrentamientos con la iglesia, con los diferentes condes y nobleza, ¿no? Noblezas locales y demás, esos intereses enfrentados con los pueblos que empiezan a emerger, con esa burguesía local que empieza a emerger, ¿no? A través del comercio y de la artesanía, esa educación que empieza también a crecer. Bueno, pues es un poco todo esto lo que nos está contando la saga de los Fleury, que empieza cuando el pueblo ficticio de Varennes-Saint-Jacques bueno, pues forma parte de un obispado, está bajo el dominio del abad y demás, y cómo esto va evolucionando siguiendo al primero que seguimos es a Michel de Fleury. Creo que se dirá Michel de Fleury, no estoy muy convencida de que mi pronunciación sea la correcta, pero bueno, yo le he bautizado así. Seguimos a Michel y después iremos siguiendo al resto de sus familiares a lo largo de los diferentes libros.
Entonces, el libro que nos queda para terminar esa saga es La plaga del cielo. No sé si os lo he dicho, el autor es Daniel Wolf, esto lo editó Grijalbo hace ya, y tiene 600, esto ya es glosario, 640 páginas. Es el último y a mí me da mucha pena, me da mucha alegría y me da mucha pena terminar esta saga. Me da mucha alegría por lo que os he contado, pero me da mucha pena porque la verdad es que tanto los personajes como Valens Saint-Jacques y toda su población, ¿no? Y todo este recorrido que hemos hecho siguiéndoles a lo largo de la historia, me ha parecido alucinante, me ha encantado, me he sumergido muchísimo en sus páginas, me han llevado a querer seguir leyendo y leyendo y leyendo sin dejarlo en ningún momento, y me da mucha pena que se acabe porque Daniel Wolf creo que no tiene nada más publicado y me apetece mucho seguir leyendo a este autor tan parecido en estilo narrativo, en los diálogos y en muchas otras cosas a Ken Follett. Así es que, bueno, os cuento de qué va. Dice: con pulso magistral, Daniel Wolf nos lleva a la Europa del siglo XIV azotada por la peste. Un joven y valiente cirujano se enfrenta a una oscura epidemia al tiempo que combate otra plaga invisible provocada por los prejuicios y la injusticia. Ducado de Lorena, 1346. Un personaje, que no os voy a decir quién es por si acaso, siempre soñó con ser médico, pero ni sus peores pesadillas pudo anticipar que cuando lo consiguiera debería combatir la plaga más letal que la región había conocido hasta el momento. Su valerosa defensa de la ciencia y su ardiente amor por Lea, una inteligente joven judía, le valdrán el odio eterno de los poderosos e intransigentes, quienes buscan un chivo expiatorio para ocultar sus propias miserias. Una magnífica novela que nos ilumina una época oscura, recreando con pasión y detalle los escenarios sociales y políticos de la época, y nos ofrece una trama trepidante marcada por la dignidad, el amor y la lucha por la vida. Me encanta, súper interesante. Llegamos al siglo XIV, deben saltar varios años con el último que nos hemos leído, así es que nada, con muchas ganas de leer este libro, que también creo que se va a alejar un poco de los que hemos leído con anterioridad, que tenían más relación con el comercio y con toda esa burguesía local. Perdonadme porque estoy fatal, llevo con un catarro toda la semana y estoy aquí intentando respirar, pero bueno, se va a alejar un poco de ese mundo del comercio y de los viajes por toda la parte del norte de Europa y demás que veíamos en los otros libros, pero estoy convencida de que va a ser súper interesante porque todo este mundo de la medicina medieval, de todos los tabús que había en la medicina medieval, todas esas creencias, el hecho de que estuviera en gran parte en manos de los religiosos y en manos de los judíos, pero que también estaban apartados, todo ese mundo, ese enfrentamiento multicultural. Bueno, aquí creo que hay un montón de elementos que nos pueden gustar mucho. Así es que La plaga del cielo de Daniel Wolf como el reto de las sagas. Y me queda un libro por contaros que, como sabéis, es el que pertenece a la iniciativa de Leyendo la Historia. Cada mes está asignado un periodo histórico concreto y yo busco un libro que se desarrolle en ese ámbito histórico concreto para que ya no solo nos aporte la historia, sino también una visión de cómo era la vida en esos tiempos o acontecimientos importantes que sucedieron o cómo era la gente en general y cómo se vivía y cómo eran esos estamentos sociales, cómo se relacionaban, ¿vale? Entonces, este mes, pues ya el último que leímos fue Gala de Hispania, que fue siglo V, con el fin del Imperio Romano, casi la caída del Imperio Romano de Occidente, y ahora mismo pues ya nos tenemos que pegar un salto en el tiempo porque si no, no llegamos nunca al siglo XX y nos hemos ido al siglo IX. Tampoco hemos pegado un salto muy grande para irnos a la Alta Edad Media, donde vamos a ver El alma de las piedras de Paloma Sánchez Garnica. Os diré que yo tenía muchísimas ganas de volver a leer a Paloma Sánchez Garnica. Me parece una escritora maravillosa. Todos los libros que he leído de ella, La sospecha de Sofía, Últimos días en Berlín, El gran arcano, alguno más creo que he leído por ahí, me han encantado, me han maravillado y estoy segura de que este libro me va a encantar también porque Paloma tiene una manera maravillosa de escribir y de contarte sus personajes y de ponerte en su piel, y ahí volvemos a las mismas, ¿no? Sientes el sufrimiento de los personajes, lo que ellos están pasando, cuando ellos se alegran, tú te alegras, cuando ellos se entristecen, tú te entristeces y sufres con ellos, ¿no? Entonces, por la manera que tiene Paloma de transmitirte todo lo que te está contando. Así es que estoy súper segura de que este libro nos va a encantar también en el club de lectura. En este momento, como os he dicho, estamos en el siglo IX, esto pertenece a la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media están pasando muchas cosas. El siglo IX es un siglo relativamente
tranquilo, en el que si bien ocurren invasiones bárbaras es el siglo como de las invasiones de los vikingos, ¿no? Las incursiones de los vikingos en la segunda mitad del siglo y demás. Al mismo tiempo se está concentrando toda la sociedad cristiana, ¿no? En torno a la figura de Carlomagno, que está de alguna manera configurando lo que va a ser la Francia del futuro, aunque realmente no todo se puede depositar en la figura de Carlomagno, porque Carlomagno aglomera determinados territorios que luego dividirá entre sus hijos a la muerte y demás. Pero bueno, la verdad es que en España la cosa está medio tranquila, la cosa. Hemos tenido todas las invasiones del Imperio musulmán. Ahora mismo en España tenemos los reinos cristianos y todo Al-Ándalus, que llega hasta prácticamente la cordillera cantábrica, y o sea que les queda el trocito a los reinos del norte, ¿no? Los reinos cristianos del norte, y le queda un trocito que se ha apropiado Carlomagno de Gerona, Barcelona y demás, que hasta ahí no llegamos con los musulmanes, pero sí todo el resto de la península ibérica. La ocupación se ha producido, siempre hubo batallas y siempre hubo incursiones de uno y otro lado, pero la cosa está más o menos tranquila en este momento. Lo que sí que sucede a principios de siglo es el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, y sobre este descubrimiento es sobre el que va a versar este libro. Y ahora voy, dice, es el año 824 cuando tres curiosos personajes, el ermitaño Payo, el obispo Teodomiro y su ayudante Martín de Bilibio, hallan una tumba cuyos restos aseguran pertenecen a Santiago Apóstol. Crean así, cerca del Finisterrae o fin del mundo, el Iocus Santi Jacobi, para mayor gloria de Dios. 2 siglos después, una joven noble, Mabilia, que por la codicia de su malvado tío se ve obligada a huir y a esconderse en un mundo de hombres, decide acompañar al cantero Arno en su búsqueda de la Inventio, en donde se relata la verdad del milagroso hallazgo y cuyo paradero se encuentra oculto tras unas marcas talladas en la piedra. En su peregrinaje descubrirá la construcción de ciudades, monasterios, caminos y puentes, y así como el lado más oscuro de los canteros y su extraña labor de arrancarles el alma de las piedras, con el fin de evitar el olvido. El alma de las piedras es una intensa aventura con grandes dosis de acción en un mundo medieval plagado de misterios y peligros que cautivará a los lectores más curiosos e inquietos. Una sorprendente novela que descubre los secretos ocultos del Camino de Santiago. Entonces, muy interesante. Como vemos, hay también un salto en el tiempo que nos va a llevar entonces al siglo XI, donde, bueno, pues la cosa está un poco más movida, pero realmente estamos en el mismo periodo histórico de la Alta Edad Media, donde realmente los estamentos sociales pues son los que os he contado un poco con la plaga del cielo, y donde tenemos esa relegación del papel de la mujer, ¿no? A lo que tenía que ser, ¿no? Ser vendida, en el caso de la nobleza, a un noble igual o superior para hacer negocio en la familia o para afianzar alianzas políticas, y no desde luego pues a huir en busca de aventuras y mucho menos de las cosas, de los misterios ocultos del Camino de Santiago o de la tumba de Santiago Apóstol. Total, que tengo muchas ganas de meterme en este libro, que yo creo que nos va a aportar muchísimo y que tengo muchas ganas de leérmelo y de contároslo aquí en vivo y en directo y de poderlo comentar con vosotros. Así es que aquí os lo dejo. Estas son las 4 lecturas del Club de Lectura Buscadores de Historias para el mes de julio. Espero que las propuestas os hayan parecido interesantes, que os animéis, que os unáis al club y luego a las lecturas conjuntas. Ya sabéis que ahí en el club es donde sucede todo, se votan las lecturas, se hablan de libros, etcétera, etcétera, y se cuelgan los links para los subgrupos en los que luego se hacen los comentarios de las lecturas conjuntas. Como siempre os digo, dejadme en los comentarios cualquier cosa que se os pase por la cabeza, si habéis leído estos libros, si no, si os han gustado, si no, qué os inspira, qué nos inspira, si os vais a apuntar a cuáles, a cuántos, cualquier cosa que os pase por la cabeza, dejadme en los comentarios para que yo pueda responderos y así podamos hacer que esto sea un camino de ida y vuelta y de esta manera compartir lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos.